Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con un programa muy especial, una entrevista muy bonita, muy esperada por algunos y que para algunos otros quizás puede causar un poco de controversia. Es por un tema que ya ha causado la suficiente controversia y que hemos querido de pronto esperar a que se enfriara un poco las aguas, a que se calmara un poco la corriente pues de tanta gente que salió a hablar al respecto, pero yo creo que aquí vamos a poder tocar un poco algo que todavía no se ha hablado y que creo que puede traernos un poco más de luz al respecto de todo esto que ha girado en torno a las declaraciones del Papa Francisco. Así que, mis hermanos, nuevamente les digo, bienvenidos a Enfoca tu Fe y ya vengo con mi invitado del día de hoy. Tengo aquí conmigo el gusto de presentarles a mi amigo Renato Roncal, por primera vez aquí en este espacio, en esta comunidad de Enfoca tu Fe. Renato, mi hermano, bienvenido por primera vez a este espacio, ¿cómo estás? Pues la verdad es que me siento muy a gusto porque pues he tenido que hacer como una recopilación de varias cosas. Y a mí me encanta pues no estar leyendo estas fuentes que tienen que ver con la iglesia y todo. Y esa introducción pues como que me subió más el ánimo de lo que ya estaba. Por ahí también agradecido contigo, Will, por la invitación y también pues esperando que esto sirva para la gente que está allá afuera, que necesita como una luz que alimente su fe y que dé pues más solidez en todo esto que está pasando, en todas estas polémicas que al final del día pues no sirve de mucho la división, sí sirve profundizar en la fe y enfocarnos en, en Cristo, enfocar nuestra fe. Claro que sí, mi hermano, totalmente de acuerdo, así es. Y precisamente por eso es que te he pedido el favor de venir aquí al canal a exponer este tema, porque sé que tienes unos datos y una información muy importante y que sé que van a ser de mucha luz, de mucho fruto y de mucha bendición, tanto para los hermanos católicos que de alguna manera se han visto confundidos por este tema, como para algunos que quizás obviamente no solamente confundidos, sino que se van al extremo de afirmar cosas que quizás obviamente no están en la capacidad de pronto de hacer tales afirmaciones. O quizás también incluso hermanos por fuera de la Iglesia Católica, pero que han visto todo el revuelo, toda la controversia y dicen, uy, bueno, ¿qué está pasando en el catolicismo? ¿Será que por fin van a acabar y van a destruir a la Iglesia Católica ellos mismos desde adentro? ¿Qué será lo que está pasando? Pero antes de pasar entonces a este tema, dos cosas importantes. La primera, darle la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento a Enfoca tu Fe. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Recuerden que el algoritmo de los canales católicos somos nosotros mismos, los católicos. Así que mis hermanos, les invito
a que le puedan dar like a este video, a compartirlo, a comentar en el chat, a luego también dejar sus comentarios en el mismo video una vez que ya se haya terminado esta transmisión. ¿Esto para qué? Para que YouTube le recomiende este tipo de contenidos a otras personas que quizás todavía no conocen este canal o este tipo de videos, este tipo de transmisiones. Entonces de eso se trata, alterar, entre comillas, el algoritmo de YouTube. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias por estar aquí, los que siempre están, los que siempre vienen, los que lo van a ver en este momento, los que lo van a ver más adelante. Gracias a todos ustedes, de verdad que Dios les pague. Es muy importante, obviamente, todo este tipo de participación, porque recuerden que compartir también es evangelizar, ¿cierto? Y segundo, Renato, mi hermano, hay personas que de pronto aquí todavía no saben quién es Renato Roncal. Entonces, hermano, hacernos una pequeña presentacióncita, hombre, de quién sos vos, de dónde venís, en dónde estás, si tenías algún canal de YouTube para que la gente también te pueda comenzar a seguir tu contenido. Contanos un poco de vos, hermano. ¿Quién es Renato Roncal? Pues gracias en primer lugar, Will, por el espacio para poder decir estas cosas e invitar también a la gente. Aquí su humilde servidor tiene un canal que se llama Cristianismo Pleno, en el cual he estado compartiendo cosas que considero hacen falta, ¿no? Porque hay muchos canales católicos que hablan de, no sé, por ejemplo, ¿no? Reacciones, que hablan de apologética, lo cual está muy bien y sí, yo también quisiera seguir esa línea. Sin embargo, siento que hay cosas como que faltan, ¿no? Y la idea también es aportar justamente a la gente cuando tiene alguna pregunta un poco más difícil, cuando comienza a profundizar en la fe católica y no encuentra una respuesta, pues ir a las fuentes más confiables, a lugares donde las personas se han dedicado un poco más de tiempo a ver, ¿no? Por esas preguntas que son un poco raras, se podría decir para la mayoría, pero que cuando se llega hasta ahí es necesario. Entonces, he estado compartiendo eso a través de podcast, por ejemplo. He hecho por ahí algunos contactos que me han dado permiso para transmitir sus artículos. También he estado escribiendo así de manera libre algunos artículos en otra página que se llamaba Historia del Cristianismo también hace unos 2 años, pero ahora me he enfocado más en cristianismo pleno. Ahí también hay que decir las cosas como son. A veces hay en nuestro idioma como que no hay mucho contenido de ciertas cosas y cuando, digamos, ¿no? Algún anticatólico viene con argumentos sacados justamente de ahí, no tenemos respuesta aquí todavía. Entonces, por eso también he estado traduciendo algunos videos con ayuda de la gente, también poniendo un poco más de mi parte, ¿no? Y es eso más que nada. Qué bien, mi hermano, ¿no? Y de hecho, a mí me han encantado los videos, hermanos, que has ido traduciendo, porque a mí me han servido de una manera impresionante también. Les recomiendo a A los mí también. hermanos que puedan seguir el contenido de Renato, porque de verdad que está muy bueno. Listo. Entonces, ahora sí, Renato, mi hermano, a lo que vinimos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que nos puedes entonces, mi hermano, compartir? Me dices entonces, si comparto de una vez el contenido que vas a compartir de pantalla o nos vas a hacer alguna introducción antes de eso. Cuéntanos, hermano. De hecho, pues si quieres puedes ir ya compartiendo la pantalla. Aquí yo ya tengo el control para ir cambiando de diapositivas. Lo que ha sucedido es algo que, digamos, se ha vuelto recurrente en los últimos años. Papa Francisco, en una iniciativa que no es ecuménica, porque mucho se confunde ecumenismo con diálogo interreligioso, son cosas distintas. Cuando la Iglesia habla de ecumenismo de manera oficial, se refiere al diálogo con otros cristianos, es decir, nosotros católicos, dialogando con ortodoxos, dialogando con protestantes, que no tienen las mismas comprensiones en todos los puntos igual que nosotros, pero nos unimos a dialogar, a orar juntos y a buscar pues comprendernos, ¿no? Eso es el ecumenismo desde el punto de vista más abierto. El diálogo interreligioso es otra cosa. Ahora, todo esto procede de una iniciativa tomada hace aproximadamente unos 60 años en el Concilio Vaticano II, en el cual se ha buscado de manera casi profética, lo digo yo, porque ahora el mundo pues sí necesita justamente que la iglesia llegue y con todas estas iniciativas del diálogo interreligioso y todo, porque el mundo ya no es el mismo.
¿no? Hay que ser honestos con eso también. Y es ahí donde aparece el diálogo interreligioso a través de declaraciones, las cuales tienen un nivel magisterial muy alto. A veces se habla de que el Concilio Vaticano II no tiene autoridad per se porque solamente es pastoral. Y eso es totalmente falso, es decir, el decir porque es pastoral no tiene autoridad, ese es algo falso, es algo que nunca ha sucedido en la historia de la Iglesia. El Concilio de Nicea, por ejemplo, a pesar de que sí, tenía dogmas, no era lo único autorizado que tenía, no era lo único vinculante que había, sino que habían cánones en todos los concilios, pero pongo a Nicea, por ejemplo, cánones que eran disciplinares y que todos tenían que seguir, y si no lo seguían se les consideraba unos cismáticos también. Entonces, hay que ser un poco más realistas de ese lado. Y hace unos días he estado compartiendo un artículo de Dante Urbina también, que aquí también lo deben conocer bastante, es decir, alguien cercano, que habla justamente de los documentos del Vaticano II sobre el diálogo interreligioso y sobre el derecho la libertad de religión, ¿no? La libertad de conciencia, etcétera. Y nos explica Dante de que son justamente documentos a los cuales se les debe el asentimiento, porque tienen un nivel magisterial alto y es así como se configura el catolicismo. Entonces, si alguien quiere ver más sobre esto, les invito a buscar el artículo de Dante sobre el documento Nostra Aetate del Vaticano II o sobre Dignitatis Humanae. O si no, si quieren también busquen en mi canal, ahí lo tengo narrado, ¿no? Comentado y narrado por si alguien lo quiere ver más a profundidad. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia, a partir de la instauración de esas declaraciones, ha ido tomando pues iniciativas justamente para poner en práctica las cosas a las que había llegado. Pablo VI, Juan Pablo I, aunque duró 30 días nada más, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y no es como que el Vaticano dijo algo y ahí se quedó, sino que teológicamente, filosóficamente, pastoralmente, esas cosas han seguido desarrollándose, ¿no? A través de las iniciativas que, como decía el Papa León XIII, le corresponden al romano pontífice según el tiempo en el cual ve que pues, es necesario hacer ciertos cambios o ciertas iniciativas, pero como dice San Vicente de Lérins, no rompiendo lo que ya había, sino en el mismo sentido, sin embargo, progresando, ¿no? Y no es lo mismo que progresismo, sino crecimiento en el mismo sentido y en fidelidad a Jesucristo. Entonces, es lógico que en un diálogo interreligioso se tiene que hablar en un tono dirigido a esas personas, pensado en esas personas. Y sin embargo, nos encontramos con que al ser el Papa Francisco una figura pues pública, una figura que tiene todas las cámaras puestas en él día y noche, se podría decir, es una manera de expresarlo, eh, siempre va a haber algo que no le va a gustar a todos, ¿no? Y puede Claro, hablar de dame un mayoría. segundito ahí. Qué pena interrumpirte un momento. Eso que estás diciendo es muy clave para también entender algo de lo que supongo, pues obviamente que nos vas a contar, hermano. Y es que, dada obviamente la explosión tecnológica en la comunicación que tenemos hoy en día, todo el mundo está pendiente entonces de a qué horas abre el ojo el Papa, de si se puso un zapato diferente que otro, si, de, cualquier cosa que haga o no diga o haga o no haga el Papa, todo el mundo ya está ahí entonces para comentarlo. Anteriormente, puede haber habido declaraciones de otros papas que nunca quedaron registradas y que quizás puede haber sido de alguna manera, entre comillas, escandalosa para los fieles, pero para eso estaba el pueblo de Dios, para eso estaba el clero, los obispos, los presbíteros, para explicarle al pueblo de Dios cómo es que se vivía la fe, cómo es que se debía vivir la fe católica. Pero hoy en día es el pueblo católico, los fieles, laicos, lo que está más abajo de la pirámide, los que estamos entonces pretendiendo venir entonces ahora a enseñarle a los maestros, al magister, a los maestros, entonces ya nosotros vamos a poner entonces a la par a pensar entonces que es que somos nosotros los que vamos a venir entonces a corregir y enseñarles a ellos. Yo creo que la tecnología es muy importante, muy buena y nos puede ayudar de muchas maneras, pero a veces también obviamente es algo muy complicado ver que la tecnología a muchos les está sirviendo entonces es
para aumentar el ego, para inflar la soberbia, entonces de yo sé mucho, entonces yo soy más santo. Entonces es importante eso también, hermano. Qué pena ya haberte interrumpido. No, de hecho, el Papa Francisco habla de esto de saber mucho, muchos lo entienden como ser más santos, como una especie de gnosticismo, ¿no? Porque al final el saber más no te va a salvar. Y incluso cuando una persona se convierte en católica, sí, Dios opera a través del convencimiento interior, del conocimiento que pueda darle, pero no es eso lo que le convierte, sino la gracia de Dios de manera global, no solamente el conocimiento. Hay gente que ha sabido mucho en la historia, pero no se ha salvado o ni siquiera se ha convertido en católica, por ejemplo, ¿no? Y algo interesante de lo que decías es la palabra magisterio. Nosotros no le vamos a enseñar al magisterio, porque se habla mucho de que estas palabras del Papa Francisco no son como tal magisteriales, es decir, no ha estado ejerciendo su función de enseñarles a los católicos. Y es más, un amigo que tengo, el doctor Pedro Gabriel, que siempre es un defensor del Papa a rajatabla, él también explica esto, ¿no? Las cosas que ha dicho el Papa Francisco no han sido infalibles ni tampoco tienen que ver con un grado magisterial de ningún modo. Entonces, puede ser que sí se haya equivocado, entre comillas, en lo que se haya dicho, pero no hay razón para tomar la posición de sí, se ha equivocado, entonces voy a corregirlo. Porque eso es prácticamente como hacer una sentencia y no es algo que nos corresponda, justamente como tú lo decías. Ahora, yo considero que sí se puede decir que es magisterio en un sentido, o sea, no en el sentido de las palabras como tal, sino en la iniciativa y en la intención en la que lo dijo, porque Dignitatis Humanae Nostra Aetate, todos estos documentos magisteriales del Concilio Vaticano II, son autoritativos y le dan a la Iglesia un camino a seguir, y ese camino a seguir viene del magisterio, ha sido una decisión tomada por obispos, por la gran mayoría de obispos de alrededor del mundo, en comunión con el Papa, en el Concilio Vaticano II. Entonces esto se ha seguido y tal y tal. Y hay mucha gente que dice, no, entonces, ¿por qué el Papa Francisco no ha sido más claro, etcétera? Por ahí San Pío X decía, si tú amas al Papa no le vas a exigir que sea más claro, o no vas a decir que no ha hablado lo suficientemente claro, sino que tienes que más o menos ver el tono en el que lo dijo, ¿no? Pero bueno, al final es, nosotros como defensores, al igual que los críticos, no tenemos el poder para meternos en la mente y en el corazón del Papa Francisco para saber a ciencia cierta qué era lo que quería decir, cuál era su intención, etcétera, como para luego salir y decir, bueno, esto es lo que ha querido decir. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es ayudar a la iglesia, al Papa en la iglesia. ¿Qué es lo que ha querido decir el Papa en la iglesia? Porque tal vez estas palabras no eran dirigidas a nosotros como católicos, pero sí hay un tema en el que si la iglesia se ve confundida de algún modo, sea porque quieren ver sí o sí en el Papa Francisco la culpa, o no quieren hacer el mea culpa de ellos, no querer darse cuenta de profundizar más a ver qué quiso decir, lo que nosotros tenemos que hacer es explicar la doctrina, pero también siendo prudentes y pues siendo sinceros. Uno puede decir, no, es que el Código de Derecho Canónico no me prohíbe nada de esto, pero tenemos una campaña de sospecha al magisterio, de sospecha a todo lo que diga el Papa Francisco, que no hace necesario que uno salga a corregir, entre comillas, al Papa. Eso ya no hace falta, incluso yo considero se estaría incluso contribuyendo a estas personas que siembran esa sospecha con el Papa, que de eso hay mucho. Hay canales que se dedican a criticar y criticar y criticar, que si el Papa Francisco ya se agarró a la muela, quiere decir que está diciendo que, bueno, cosas así, ¿no? Sí, sí, creo que sí se Sí, entiende. totalmente. De hecho, yo por eso siempre he dicho, hombre, es que no es que uno no pueda decir que el Papa se haya equivocado en algo, no, tampoco es eso. Pero, por ejemplo, hay formas. Y si nosotros nos vamos a la historia, alguien tan importante como lo que es, por ejemplo, una Santa Catalina de Siena, ella le hizo corrección fraterna al Papa de su momento. Pero ¿cuáles fueron las palabras que ella utilizó antes de eso? Mi dulce Cristo en la tierra. A ver, yo quiero ver entonces a todos los críticos del Papa empezar a tener ese tipo de acercamiento de palabras tiernas, de amor y de cariño con el Papa antes de hacerle una crítica. Entonces ahí es donde vemos también, bueno, cuál es la intención, ¿sí o no, hermano?
Y el tema es que es cara a cara, o sea, no estoy yo, entre comillas, corrigiendo al Papa por hacer un video que él no va a ver. Que, o sea, haciendo un video diciendo que él se ha equivocado, que lo van a ver tal vez, no sé, 100, 200, 1000, 10.000 personas, pero menos el Papa. Entonces, ¿qué le estoy corrigiendo? Lo que estoy haciendo es sí, tal vez aportar con la doctrina de la Iglesia de un modo, pero que al mismo tiempo siembra sospecha sobre el Papa, que lo estoy dejando a él, no sé si como un incompetente o como un mentiroso o como alguna cosa por ahí, ¿no? Y de eso ya hay mucho, o sea, sospecha contra el Papa ya hay mucho, filósofos hablando de eso, hay mucho, etcétera, ¿no? Dave Armstrong, no sé si lo conocen, es un apologista también estadounidense. Él decía algo también interesante, o sea, cada papa tiene su propio carisma también. Por ejemplo, Juan Pablo II era más filósofo, Benedicto era más teólogo y Francisco es más pastor. O sea, su tema, su línea es más pastoral, etcétera, por donde se le vea. Y hay muchos que dicen, no, es que no tiene la preparación igual, etcétera. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es una aclaración, o vamos a buscar una aclaración, no diciendo, o sea, aquí sí hay que ser sinceros, no diciendo que el Papa Francisco se leyó los libros enteros de Joseph Ratzinger y después dijo lo que dijo, sino que los libros de Joseph Ratzinger nos pueden ayudar a entender desde la doctrina de la Iglesia la manera más ortodoxa de lo que ha dicho el Papa Francisco, que al final está justificada incluso con el mismo Francisco. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque antes de esas declaraciones que hicieron polémica, él hizo una homilía en la cual decía que solamente las palabras de Jesús salvan. Eso lo dijo el 5 de septiembre. Y luego, cuando el Papa Francisco regresó de ese viaje, después de toda la polémica, él dijo algo interesante, que aquí, en esos países, los protagonistas siguen siendo los catequistas y los misioneros. Eso es algo que yo decía desde el día uno. O sea, el Papa Francisco aquí está actuando así, desde el diálogo interreligioso, pero en ningún momento está diciendo, oigan, ¿saben qué? Misioneros ya no vayan porque todos tenemos al mismo Dios. No, o sea, tiene un sentido el que el Papa Francisco haga como allanar en el sentido del diálogo interreligioso, pero bajo su propia autoridad hay misioneros que se van ahí a predicar en el nombre de Cristo. Entonces, ¿eso es una contradicción o el Papa Francisco no sabe que esos misioneros van ahí? Pero cuando el Papa Francisco regresa, él dice, ¿no? Cuando él habla después de su viaje, él dice, y repito, los protagonistas siguen siendo ahí los catequistas y los misioneros. Entonces, con eso yo creo que ya queda más que justificado esto que vamos a hacer aquí. Y Joseph Ratzinger, que aquí está con sus lentes y todo, yo hace un año tenía una página que se llamaba El Papi Ratzinger. Le puse ese nombre porque Una todas belleza. sí, 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 solo que después me comencé a abrir un poco más o sea, a citar a otros autores y no me parecía bien como que tener ahí siempre la imagen de Ratzinger, ¿no? Entonces por eso dije, no, no, que esta página también se llame Cristianismo Pleno para ser pues totalmente fieles, ¿no? Y bueno, entonces lo que él hace pues es tremendo porque tiene una teología que incluso es valorada por protestantes, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a hacer aquí, ya lo ven en el título, dice, todas las religiones son un camino para llegar a Dios, las palabras de su santidad Francisco a la luz de la teología de Joseph Ratzinger. Entonces, Excelente. eh, Entonces, esta ha sido la introducción de qué es lo que vamos a ver entonces en este momento, de lo que Renato nos va a explicar, el tema que nos va a traer, para que mis hermanos, por favor, prestemos bastante atención. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que este tipo de temas que son un poco controversiales, hace que como que el chat empiece como a estar un poco acalorado, si de pronto entra algún hermano separado, entonces empieza a confundir, entonces los que están en el chat empiezan a responderle, y se distraen y después terminan también distrayéndose sin entender lo que se está diciendo ni en un lado ni en el otro, entonces quedan en un limbo ahí como, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, mis hermanos, vamos a tratar de prestar atención para esto que nos va a venir a enseñar, a mostrar, a compartir nuestro hermano Renato. Entonces, mi hermano, dale todo tuyo el micrófono. bien, lo primero, el Papa Francisco hizo declaraciones, bueno, al momento en el que habíamos quedado a hacer este programa, solamente había sido este episodio de Singapur, en el que el Papa Francisco dijo como varias cosas, pero al día siguiente también se hizo un video
a unas personas también de otras religiones donde dijo otras cosas y que también resultaron polémicas e incluso más. Entonces, entre esas dos declaraciones, yo he sacado como 10 puntos, los cuales se van a abordar a partir de la teología de Joseph Ratzinger, es decir, nuevamente para entenderlo a la luz de la teología de Joseph Ratzinger, ¿no? Entonces, estas son, uno, el Papa Francisco dijo, ¿no? Todas estas cosas. En palabras, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Dos, las religiones son como caminos diferentes, lenguas o idiomas para llegar a Dios. Tres, Dios es Dios para todos. Cuatro, Dios es Dios para todos porque todos somos hijos de Dios, ¿no? O mejor dicho, todos somos hijos de Dios sería el punto 4. Cinco, la afirmación, pero mi Dios es más importante que el tuyo, no es cierta. La 6, solo hay un Dios y nuestras religiones son lenguas o caminos para llegar a Él. La 7, aunque uno sea sikh, musulmán, hindú o cristiano, son caminos diferentes hacia Dios. 8, contemplad la diferencia de vuestras tradiciones como una riqueza que Dios quiere. 9, la unidad no es uniformidad. Y 10, la diversidad de identidades culturales y religiosas es un don de Dios. Acá el punto 6, solamente hay un Dios, incluso con personas de politeístas ahí presentes, ya lo abordó también Cruz Iniesta en su canal. Entonces, sigo. Este es el gran Joseph Ratzinger, ¿no? A partir de aquí empiezo con las citas. Will, tú si deseas, pues me dices, me paras ahí tal vez para preguntar algo que consideres que Claro que puede sí, mi ser hermano, no. algo. Claro, claro, mi hermano, dale que si veo alguna cosita, de pronto quiero decir algo de una, aunque lo más seguro, hermano, es que va a tratar es de estar acá súper atento a lo que nos va a explicar. Solamente algo de lo que acabas de decir, que yo también, por ejemplo, ya lo había dicho. O sea, hay muchos que están hablando de las palabras específicas que dijo allí el Papa, pero no se ponen a ver, por ejemplo, que esas palabras específicas que dijo el Papa están no solo refutando, sino descartando en automático todas las religiones politeístas. Entonces no es que el Papa haya dicho que todas las religiones en general y sea lo que sea y piensen de la manera que sea, son un camino para llegar a Dios, porque en ese sentido está descartando de que sea un camino para llegar a Dios las religiones politeístas. Entonces en el contexto en el que él habló también hay que entender a quiénes les habló y qué es lo que él estaba descartando allí. Entonces por eso hay que empezar a ver los matices, los detalles y no simplemente quedarse ahí como con la bomba y no, hay que ir a desgranar un poquitico, ir a hacer un análisis bien rico, bien delicioso, ¿sí o no? Y no tragar entero, sino masticarse la información. Entonces, dale, mi hermano. Justamente, justamente. Entonces, el primer punto que vamos a abordar es, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. ¿Cómo entenderlo? O sea, entenderlo ya de frente como que está diciendo que todas las religiones son iguales para salvación, etcétera. No, no debe ser así, pero de todas maneras, ¿cómo lo podríamos entender o cómo podríamos entender esta frase según nos explica Ratzinger? Por ejemplo, él ya siendo Benedicto XVI, él decía que el camino de las religiones, esta búsqueda de Dios por diversos caminos, aunque sean equivocados, como tú lo acabas de decir, pero siempre buscando a Dios, está asumido en el sacramento, es decir, cuando se hace la misa. Las otras religiones, con su camino hacia Dios, están presentes, nos dice, y son asumidas. Y aquí de destacar, pues son las palabras de búsqueda de Dios por diversos caminos y que las otras religiones con su camino hacia Dios. Es decir, cuando el Papa Francisco dice que son para llegar a Dios, no quiere decir que efectivamente van a llegar, pero también se puede entender como que son caminos en los cuales pues se tiene la iniciativa o al menos se quiere llegar a Dios. Entonces, siguiendo aquí, y esto es algo que yo no he puesto para pues, no abarcar toda la pantalla, ¿no? Sigue Ratzinger diciendo, y así se resume el mundo, toda la búsqueda de Dios que se expresa en los símbolos de las religiones y, sobre todo, por supuesto, en el simbolismo del Antiguo Testamento, de este modo se hace presente, con todas sus experiencias de salvación y de bondad de Dios. Y luego dice, bueno, volveremos en este punto, ¿no? Eso lo dice en una lección divina el lunes 11 de junio del 2012. El 2012 es interesante porque al final también voy a dejar otra cita donde dice cosas pues más interesantes, ¿no? La segunda cita de Benedicto es,
no se debe olvidar lo que nos une a ellos, es decir, a las otras religiones, que todos somos parte de una única historia que de muchas maneras diferentes va camino hacia Dios, porque esta fue la idea crítica. Para la fe cristiana, la historia de las religiones no es un círculo de lo que es infinitamente igual, sin tocar nunca lo esencial, que a su vez permanece siempre fuera de la historia. Más bien, el cristiano considera que la historia de las religiones es una historia genuina, un camino cuya dirección llamamos progreso y cuya actitud llamamos esperanza, ¿no? Entonces es obvio, eso es lógico que estas personas de otras religiones tienen eso en su corazón. Más allá de que, como él dice, sean caminos equivocados, eso es lo que ellos buscan. Bien, entonces, aquí sigo con la siguiente diapositiva. Ratzinger dice, ahí en la parte de abajo siempre están las citas por si acaso. Esto significa que la salvación no está en las religiones como tales, es decir, no en las religiones paganas, politeístas o lo que sea, sino que está ligada a ellas, en cuanto y en la medida que conducen al hombre hacia un solo bien, hacia la búsqueda de Dios, de la verdad y del amor. Entonces, la verdad es Cristo, Dios es el amor, ya sabemos en qué sentido lo digo, pero es claro, ¿no? Luego nos dice en otra parte de Ratzinger, definitivamente es posible que alguien reciba de su religión directivas que le ayudan a convertirse en una persona pura, que además, si queremos usar la palabra, le ayuden a agradar a Dios y a alcanzar la salvación. Y esto es interesante porque eso le hacen en una entrevista. Peter Shewald le hace la pregunta, ¿no? Sobre si qué pasa si en las otras religiones podría haber salvación, no en cuanto tales, porque ya lo dijo, no son las religiones las que salvan, sino la búsqueda interna del hombre hacia Dios. Y al último de esta cita, lo que dice Benedicto o Ratzinger en ese tiempo es, esto no queda excluido en absoluto porque, al contrario, esto sin duda ocurre a gran escala, digo. Es decir, hay personas, muchas personas que se salvan justamente por esa misericordia de Dios. Y por último, la última cita referente a este punto, Ratzinger dice, en todas las religiones hay hombres de pureza interior que, a través de sus mitos, o sea, asume que son mitos, ¿no? De alguna manera tocan el gran misterio y encuentran la manera correcta de ser humanos. Entonces, es así como podemos entender, de manera global. No es que las religiones nos salvan porque son igual que el catolicismo, sino que hay una búsqueda del hombre de buscar a Dios y Dios acoge su sinceridad por su misericordia. Al menos eso es lo que yo puedo desprender de aquí, ¿no? De repente algún hermano puede dar una idea más profunda al respecto. El siguiente punto es, las religiones son como diferentes lenguas o idiomas para llegar a Dios. Aquí voy a repetir algunas citas solamente para enfatizar unas palabras, es decir, la cita puede ser larga, pero hay unas palabras que sí es necesario enfatizar para darse cuenta de que van en el sentido de cada uno de los puntos que estamos tocando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la Lección Divina que ya vimos, Ratzinger dice que el camino de las religiones son búsquedas de Dios por diversos caminos, porque dice el camino de las religiones, esta búsqueda de Dios por caminos diversos, aunque sean equivocados, pero siempre buscando a Dios, está sumido en el sacramento. Eso ya lo vimos. Y en la cita que está aquí abajo, en Verdad y Tolerancia se llama ese libro, dice Ratzinger, que todos somos parte de una única historia que, de muchas maneras diferentes, va camino hacia Dios. Entonces, es ahí donde también podemos profundizar en eso, ¿no? Ahora, Francisco dice, la afirmación, pero mi Dios es más importante que el tuyo, no es cierta. Entonces aquí uno dice, ¿qué? Entonces el Papa Francisco está diciendo que Jesús no es más importante que los otros falsos dioses. No, señor. O sea, no hay que sacar esa conclusión tan negativa tan rápido, ¿no? Acá, por ejemplo, Ratzinger lo que nos dice es una cosa. Dice en una parte, permítame hablar claramente. Cualquiera que espere que el diálogo entre religiones
resulte en su unificación está condenado a la decepción. Esto es difícilmente posible en nuestro tiempo histórico y y quizás ni siquiera sea deseable. O sea, lo que está diciendo acá Benedicto es, o sea, ¿para qué? En las palabras de Francisco, ¿no? Tomando ya las dos, ¿para qué te vas a poner a discutir cuál es el Dios más importante? O sea, si en el contexto explicado por Ratzinger no estamos en un tiempo histórico en la que sea posible una unificación de religiones, ¿no? En otra parte, lo que dice Ratzinger es, puede que nos resulte relativamente fácil criticar la religión de los demás, pero debemos estar dispuestos a aceptar la crítica de nosotros mismos y de nuestra propia religión. Y aquí también resaltar algo que estábamos hablando, o sea, aquí Ratzinger habla a católicos, o a cualquiera que lea sus libros, pero obviamente es a católicos, porque está haciendo aquí teología. Entonces, él dice, ¿no? Este es en un sentido pastoral, obviamente, pero no solamente hay que criticar la religión de los demás, sino estar dispuestos a aceptar la crítica de nuestra propia religión. Y eso es, o sea, eso de decir mi Dios es más importante que el tuyo, iría en ese tono también. O sea, si hay una discusión al respecto. Claro, a ver, yo te opino algo ahí, hermano, y lo digo pues como en el contexto desde el mundo que yo venía, ese mundo oscuro en el que yo estaba, porque algo que uno solía decir, por ejemplo, yo lo decía desde mi punto, desde el ocultismo, desde el ateísmo, cuando estuve allí, yo tuve muchas amistades, entre comillas, que estuvieron inmersos en el mundo del satanismo, ¿cierto? Yo tuve amigos satánicos y amigos satanistas. Y, por ejemplo, yo podía tranquilamente tener una conversación con uno de ellos o con un cristiano y yo podía decir fácilmente y sin temor a equivocarme en ese momento, pues de la forma en la que yo decía, he recibido más insultos de un cristiano por yo no creer en su Dios que de un satánico por yo no creer en su diablo. Entonces, en ese orden de ideas, el ejemplo que nosotros mismos damos como cristianos es la imagen que muchas personas se van a crear de Dios. Porque nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, somos nosotros los responsables de transmitir esa imagen de Dios a las personas que no conocen a Dios. Entonces, en ese sentido, cuando alguien llega a tener una conversación, un diálogo con nosotros como cristianos, como católicos, y lo que recibe es un baldado de agua fría, lo que reciben es una patada, entonces la persona que va a decir, no, pues si estos son los hijos, ¿cómo será el padre? ¿Sí o no? Entonces hay muchas personas que se alejan de Dios creyendo que es un Dios malo, que es un Dios que no sirve, que no funciona, por el mal ejemplo de nosotros mismos. Que eso en la realidad es cierto, no, obviamente Dios es diferente del pecado que nosotros obviamente transmitimos, pero no quiere decir que nos tengamos que justificar en eso y antes más bien estamos llamados a ser perfectos, como dijo el mismo Jesucristo, sean perfectos como mi Padre es perfecto, o como decía el mismo San Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables de transmitir una imagen buena de Dios, ¿cómo, con qué cara le vamos a decir a alguien mi Dios es más importante que el tuyo? Si de entrada esas mismas palabras ya vienen cargadas de soberbia, ¿cómo le van a caer esas palabras a alguien con el que estamos interactuando? Pues de una manera soberbia, de una manera ególatra y no porque Dios lo sea, pero es la forma en la que la persona lo va a asumir. Entonces, en ese sentido es que yo entiendo eso que está diciendo el Papa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos presentamos de una manera soberbia, como la parábola del publicano en el templo. ¿Qué hacía el fariseo mientras estaba orando? Gracias, Señor, porque yo no soy como este otro que está allá que sí es un pecador. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Uy, gracias, Señor, porque yo no soy como este incrédulo. Uy, gracias, Señor, porque yo no soy como este musulmán. Gracias, Señor, porque yo no soy como este judío. Gracias, Señor, porque yo no soy como cualquiera de las otras religiones. Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos estar analizando esto. Y más aún cuando el Papa esto se lo estaba diciendo, era personas que ni siquiera eran cristianos ni católicos. Entonces era un diálogo interreligioso. Entonces creo que por ahí va como la alineación, ¿no, mi hermano? Sí, justamente o sea, dijiste justo lo que iba a decir, ¿no? Porque, o sea, si el Papa Francisco les explica esto de cómo va a ser, o sea, de la falta de sentido de hacer
este tipo de discusiones que no tienen un fruto a personas no cristianas, ¿cuánto más nosotros tendríamos que reflexionar al respecto? Y eso es lo que nos dice Ratzinger. O sea, nosotros cristianos, dice, fácilmente criticamos a otros, pero también debemos estar dispuestos a aceptar esas críticas. Porque justamente lo que tú decías, cuando se hace eso, de darse de ególatra, ¿no? De soberbio, eso no identifica a Jesús como tal. Nosotros, en nuestro proceso de justificación, de identidad, de teosis, es decir, la salvación del cristiano se da cuando el pecador de uno mismo muere y Cristo empieza a vivir en uno de manera literal, ¿no? De la conversión día a día de uno, es Cristo viviendo en uno. Entonces, si una persona demuestra algún tipo de egolatría o algún tipo de altanería, arrogancia, ese no es Cristo hablando. Cristo vino como el que sirve. Entonces, ese es el sentido de todo esto, ¿no? Ahora, la siguiente cita de Benedicto es: a menudo este pluralismo de caminos no puede resolverse. Y si el agotador debate racional, porque hay un debate, es interrumpido por un moralismo de motivación religiosa que declara que un camino es la única correcta, la religión se pervierte hasta convertirla en una dictadura ideológica, con una pasión totalitaria, perdón, que no constituye la paz, sino que la destruye. Entonces, prácticamente lo mismo que dice Francisco, más desarrollado y para nosotros los católicos. ¿Qué, qué te parece? Entonces, a ver, paso al siguiente punto. El 4, aquí Francisco dice, solo hay un Dios y nuestras religiones son lenguas o caminos hacia Él, ¿no? Diálogo interreligioso. Ahora, Ratzinger nos habla a nosotros en este mismo tono, nuevamente, no diciendo que ambos pensaban exactamente lo mismo, sino que se compaginan perfectamente las cosas que dice. Ratzinger dice, esto significa que la salvación no está en las religiones como tales, como esta es la cita que ya vimos, sino que está ligada a ellas en cuanto a la medida que conducen al hombre hacia un bien, hacia la búsqueda de Dios, de la verdad y del amor. Entonces, entendiendo que la salvación no está en las religiones como tales, podemos entender que Dios, la búsqueda de Dios, sí está en ellas, al menos en el tenor en que ya lo estábamos viendo. Y Ratzinger también nos dice que todos somos parte de una única historia que, de muchas maneras diferentes, va camino hacia Dios, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos estas citas al lado de lo que dijo Francisco, si ponemos todo este contexto ya dirigido a los católicos, nos damos cuenta de a qué se refiere con lenguas o caminos. Además hay que entender también, o sea, el Papa Francisco está en un contexto de muchas personas que hablan diferentes lenguas también. Entonces, eso les puede ayudar a que a la unidad, que en el lugar en el que el Papa Francisco estaba, todos hablaban lenguas diferentes, pero buscaban llegar a lo mismo, porque estaban ahí en un sentido interreligioso. Entonces, si las religiones son como lenguas, así también se busca la unidad, pero no en un sentido utópico en el que, como ya decía Ratzinger, todas las religiones se unifican. Eso es imposible y ni siquiera es deseable, dice, sino que todos buscan la verdad y el amor, buscan a Dios. Entonces eso es lo que nos une. Y es hasta ahí hasta donde se puede decir. Ahora, Papa Francisco también dice otra cosa, ¿no? Que aquí también entre paréntesis he puesto algo este, que va en línea con lo que dijo el día después. Francisco dice, aunque uno sea sikh, musulmán, hindú o cristiano, son caminos diferentes hacia Dios. Y también dijo el día siguiente, la diversidad de identidades culturales y religiosas son un don de Dios, dijo Francisco. Entonces, a este tenor, ¿qué nos puede decir Ratzinger? Creo que en lo que respecta a la religión, la época actual tendrá que decidir en última instancia entre la visión religiosa asiática del mundo y la fe cristiana. No tengo ninguna duda de que ambas partes tienen mucho que aprender de otras. Y eso, pues, es cierto, ¿no?
También nos dice, el diálogo con otras religiones está en marcha. Creo que todos estamos convencidos de que podemos aprender algo, por ejemplo, del misticismo asiático y de que precisamente las grandes tradiciones místicas abren también posibilidades de encuentro que no están tan claramente presentes en la teología positiva. Es decir, cuando uno hace teología, etcétera, pues sí, la teología positiva busca justamente puntos dirigidos hacia la doctrina que ya tenemos. Sin embargo, Excelente, cuando vamos Marco. afuera, encontramos más cosas. Sí, total. Ahí de pronto me gustaría decir algo y es que yo he visto que lo que más le ha chocado a la gente sobre esta parte de la declaración del Papa Francisco es el tema de decir que es un don de Dios, ¿ya? Pero es que yo veo que es que se está entendiendo de una manera muy, digámoslo, equivocada. Porque yo puedo decir que la inteligencia es un don de Dios, ¿ya? La inteligencia es un don de Dios. ¿Y acaso me van a decir que no hay ateos inteligentes? Hay ateos que son inteligentes. Hay satánicos que son muy inteligentes. ¿Ya? Tienen Eso es un don verdad. de Dios, claro, pero lo están utilizando mal. Lo están utilizando equivocadamente. Y no quiere decir que aunque lo utilicen equivocadamente, lo utilicen equivocadamente el 100% de las veces. Hay muchas cosas en las que podrán tener razón, en algo que puedan estar afirmando. Y cuando alguien afirma algo que es verdadero, pues la verdad viene de Dios. Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, decir que es un don de Dios y rasgarme las vestiduras porque el Papa dijo que eso es un don de Dios, sí es un don de Dios. Lo que pasa es que hay gente que utiliza mal utilizados los dones que Dios nos da, ¿ya? Al que Dios le dio el don de hacer música y de hacer un músico talentoso y todo esto, hay quienes sin un proceso de conversión terminan haciendo música mundana, música con contenidos, letras y cosas desastrosas. Pero luego entonces, si entra un proceso de conversión, ese mismo don que Dios ya le había dado, lo utiliza a su servicio y empieza a hacer música bonita. Como dice la misma escritura, Dios hace llover y salir el sol para buenos y para malos. Entonces, sí, yo no veo que haya una contradicción en decir que es un don de Dios. Exacto, exacto. O sea, si hay algo positivo en lo cual se encuentra amor, y en lo cual, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? En lo cual se encuentra verdad, entonces no podemos decir que no procede de Dios, porque es verdad. Ahora, ¿esa verdad necesariamente me va a llevar a la salvación sí o sí? No, no necesariamente, pero eso no cambia que proceda de Dios. Ahora, el mismo Ratzinger dice, podemos aprender de esas religiones, pero ¿en qué sentido? El misticismo asiático y las grandes tradiciones místicas, dice, abren posibilidades de encuentro, es decir, que tienen cosas positivas, ¿no? Y en ese sentido, pues pueden ser un don de Dios, porque si la iglesia puede aprender algo de afuera, eso es un don de Dios. Si nosotros nos vamos a la historia, por ejemplo, la iglesia católica antes era totalmente abrahámica, perdón, era judía, y luego tuvo que aprender de las culturas helénicas. La iglesia católica necesitó de la filosofía pagana para que sus dogmas salieran a flote y se hicieran más claros. Y esto sucedió para las declaraciones dogmáticas sobre la persona de Jesús, el homoousios, etc. Las lenguas paganas fueron necesarias. El latín, por ejemplo, era una lengua pagana. ¿Fue un don de Dios? ¿O aquí la gente que le gusta rezar el rosario en latín me va a decir que eso no es un don de Dios? Entonces tenemos mucho que aprender de las otras religiones, así no sean cristianas. Bueno, en cultura, en religión, lo que sea, porque incluso, por ejemplo, las procesiones, eso también es algo que nosotros hemos cristianizado y hemos aprendido de ello también. Pero bueno, sin hacer mucho más largo esto, eh, bien, el siguiente punto es contemplar la diferencia de vuestras tradiciones como una riqueza que Dios quiere. Ya con la cita que acabamos, las tres que acabamos de ver de Ratzinger, ya tenemos cosas interesantes que también podrían responder tranquilamente esto, pero Ratzinger también y aquí lo quiero remarcar, ¿no? Aquí debemos aprender no solo de la iglesia oriental, dice, o sea, de la iglesia ortodoxa o de las que no están desde el concilio de Calcedonia, que también se separaron, sino de todas las religiones del mundo, que saben que la liturgia, es decir, cuando hacen culto, es algo más que la invención de textos y ritos,
que vive precisamente de lo que está más allá de la manipulación. Es decir, hay muchas personas que pueden decir también, ¿no? No sé, las tradiciones, las diferencias y tanto que hay en la variedad de las otras religiones, sí o sí tiene que ser porque ellas nacen de una necesidad de manipulación por parte de sus líderes. Eso no necesariamente es así. Puede ser que sea cierto, pero no necesariamente. Va más allá de eso, ¿no? Y es por eso que encontramos liturgias, pues, que tienen cosas interesantes. La siguiente cita ya la habíamos visto, pero aquí centrado en algo que decía el Papa Francisco. La unidad no es uniformidad. Y lo que dice, nuevamente aquí lo pongo de Ratzinger, es, permítame hablar claramente. Cualquiera que espere que el diálogo entre religiones resulte en una unificación está condenado a la decepción. Esto es difícilmente posible en nuestro tiempo histórico y quizás ni siquiera sea deseable. Entonces, prácticamente es eso. O sea, el Papa Francisco también está diciendo, no es deseable que haya una, una uniformidad y el que busque eso, dice Ratzinger, pues se va a ver muy decepcionado. Aquí el siguiente punto, y aquí sí va a ser sin más citas en la pantalla, pero sí las voy a poder leer un poco, vienen de que Ratzinger dice algo, ¿no? Pues él, al lado de Juan Pablo II, ha sido su mano derecha, el entrevistador le pregunta, Peter Shewald, ¿ha habido diferencias entre el Papa Juan Pablo II y su principal, o sea, su principal guardián de la fe, o que era él, ¿no? Que era Ratzinger, que estaba como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe? ¿Alguna vez ha contradicho al Papa o incluso le ha negado algo? Y Ratzinger dice, nunca ha habido diferencias en el sentido estricto de la palabra, ¿no? ¿Y por qué pongo esto? No necesariamente porque esto signifique que él piensa igualito que, que Juan Pablo II. Sin embargo, aquí pues podríamos decir algunas cosas. Por ejemplo, Juan Pablo II habla de que Dios no deja de hacerse presente de múltiples modos, no solo en los individuos, sino a pueblos enteros, decía Juan Pablo II, a través de sus riquezas espirituales, de las cuales las religiones son la expresión principal y esencial. Si quieren leer eso, pueden ir a el escrito de Juan Pablo II que se llama Redemptoris Missio, en el numeral 55. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la afirmación de Francisco de mi Dios es más importante que el tuyo, etcétera, Juan Pablo II, por ejemplo, decía, ¿no? Todos los cristianos tienen que comprometerse con el diálogo con los creyentes de todas las religiones, de tal modo que crezca el entendimiento y la colaboración mutuas, y se esfuercen en los valores morales y Dios sea alabado en toda la creación. O sea, aquí es interesante, ¿no? Porque Juan Pablo II decía que Dios sea alabado en toda la creación. Y el Papa Francisco viene y dice, Dios es uno para todos, etcétera, etcétera. ¿Acaso no, no va en esa dirección eso? Pues sí, ¿no? Eso lo dice Juan Pablo II en el discurso en Manila el 21 de febrero de 1981. En ver a las religiones como diferentes lenguas o idiomas, eh, eso también aparece en Redemptor Hominis de Juan Pablo II, no Misio, sino Redemptor Hominis, en el numeral 11, él cita a los padres de la Iglesia, que veían en las distintas religiones como otros tantos reflejos de una única verdad, como gérmenes del verbo o semina verbi también se habla, ¿no? Por ahí, los cuales testimonian que, aunque por diversos caminos, decía Juan Pablo II, sin embargo, van en una única dirección, que es la búsqueda de Dios, ¿no? Como digo, eso ya no lo he puesto en pantalla porque aquí nos vamos a centrar un poco más en Ratzinger, pero estoy mencionando cuáles son las citas, ¿no? Sobre que uno es sikh, musulmán, hindú, etcétera. Juan Pablo II también, como ya lo dije, decía que Dios no deja de hacerse presente de múltiples modos en las riquezas espirituales de los pueblos enteros a través de las religiones, que son su expresión principal y esencial. Eh, También decía Juan Pablo II, eh, hablando de esto de que la riqueza y la variedad de tradiciones son algo que Dios podría querer, que es necesario abrir caminos en este diálogo para que sea una realidad en todas partes, dice, pero de modo especial en Asia, cuna de antiguas culturas y religiones. Eso también en el discurso de Manila, que ya lo mencioné.
La diversidad de identidades culturales y religiosas es un don de Dios, dice el Papa Francisco. Juan Pablo II decía, Redemptoris Missio numeral 29, que todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones, tiene un papel de preparación evangélica y no puede menos de referirse a Cristo, ¿no? Esta parte creo que la voy a pasar, te la voy a pasar a ti, Will, en texto, tal vez para que lo pongas, no sé, en la descripción y la gente pueda verlo, ¿no? Porque son citas textuales también. Ahora, acabamos de ver todo esto y uno puede decir, sí, o sea, está bien explicado y todo, pero a mí me parece que igual, en todo caso, así como el Papa Francisco podría ser un indiferentista religioso, entonces Ratzinger también, porque está diciendo cosas muy parecidas. Entonces ahora, la declaración Dominus Iesus del cardenal Joseph Ratzinger nos demuestra que no es así. Hay que decir una cosa primero, Dominus Iesus sale en el año 2000 y la mayoría de citas que yo les acabo de poner son de después del año 2000. Entonces no es que este Ratzinger dijo, no, a partir de aquí ya voy a dejar de ser indiferentista, entre comillas, sino esto demuestra que una cosa no contradice a la otra. No hay que hacer falsas dicotomías, sino entender las dos y verlo como la iglesia lo ve. Y esto pues sí es una declaración magisterial, ¿no? Es una declaración al mismo nivel que fiducia súplicas. No, no está de más decirlo. Ahora, por ejemplo, ¿no? El punto uno, en el cual Papa Francisco dice, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Si se entiende mal esto, si se entiende mal esto, aquí Ratzinger también, pues, ¿no? Aclara, queda claro que sería contrario a la fe católica considerar a la Iglesia como un camino de salvación al lado de aquellos constituidos por las otras religiones. Estas serían complementarias a la Iglesia o incluso sustancialmente equivalentes. O sea, sustancialmente dice equivalentes, que pueden coincidir en muchas cosas, aunque en convergencia con ella en pos del reino escatológico de Dios, ¿no? Aquí ya no pongo cita más abajo porque todas vienen de la declaración Dominus Iesus, ¿no? Que participa del magisterio ordinario de Juan Pablo II también. Ahora, siguiente punto. Las religiones son diferentes lenguas o idiomas para llegar a Dios. Para que no se malentienda esto, y ya viendo lo que ya dijo Ratzinger, a ellas, sin embargo, es decir, a las otras religiones, no se les puede atribuir un origen divino, ni una eficacia salvífica ex opere operato que es propia de los sacramentos cristianos. O sea, lógicamente no es lo mismo ir a recibir la Eucaristía, ir a confesarme, etcétera, que ir a una de estas religiones y que me pasen, no sé, una hierba por encima, ¿no? Que no estoy diciendo que eso se aliente, porque eso sería como peligroso, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo que me vaya, que me pasen hierbas o lo que sea. O por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Que te escupen algún tipo de alcohol. Y supuestamente eso espiritualmente tiene algún efecto, ¿no? Los chamanes se dice. Pero no, o sea, no, obviamente que jamás eso va a tener eh, la misma eficacia salvífica que nuestros sacramentos. Por otro lado, no se puede ignorar que estos ritos no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. Eso no creo que nadie, ningún católico lo pueda negar, ¿no? Y aquí la afirmación, pero mi Dios es más importante que el tuyo, incluso la podríamos también agregar. Dice, como ya lo vimos en Dominus Iesus, se excluye la mentalidad indiferentista marcada por un relativismo religioso que termina en pensar que una religión es tan buena como la otra. Eso sería el indiferentismo, ¿no? Perdón, aquí creo que no lo había cambiado. Y esta es la cita que estoy poniendo, ¿no? Nuevamente, aquí, tanto el 3 como el 4 que acabo de poner aquí, eh, o sea, hay una mentalidad indiferentista y esto es cierto, ¿no? Eso ha sido incluso condenado de manera pues más tajante por papas durante la historia de la iglesia. Se excluye nuevamente la mentalidad que cree que una religión es tan buena como la otra. Ahora, el otro punto sería, solo hay un Dios y nuestras religiones son lenguas o caminos para llegar a Él.
Ya vimos en qué sentido positivo se puede entender, pero es peligroso en el sentido de que las personas vienen y dicen, no, el Papa Francisco está enseñando esto. Entonces, le están al mismo tiempo ellos adjudicando o en todo caso, acusando al Papa Francisco de creer eso, y eso no es cierto. Como ya lo dije en principio, el Papa Francisco deja claro muchas cosas. Pero incluso si es que estas personas vienen a decir que el Papa Francisco ha dicho eso, lo están acusando de decir qué cosa, que, que los sacramentos cristianos o otra cosa, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Ciertamente, decía Ratzinger, las diferentes tradiciones religiosas contienen y ofrecen elementos de religiosidad que proceden de Dios. O sea, sí, proceden de Dios. O sea, las cosas positivas, verdaderas y todo, es cierto. Pero no se puede atribuir nuevamente origen divino a, a la eficacia salvífica, ex opere operato, ¿no? Bien, los siguientes puntos son, aunque no sea así, musulmán, hindú o cristiano son caminos diferentes hacia Dios. O 6, contemplad la diferencia de vuestras tradiciones como una riqueza que Dios quiere. Supongamos que la gente tiene razón. Joseph Ratzinger lo diría o lo respondería así, ¿no? Los libros sagrados de otras religiones no tienen un origen divino. A eso se refiere, ¿no? Con que no tienen un origen divino. La religión como tal, las religiones falsas, no tienen un origen divino. Eso es cierto. Pero los elementos religiosos de verdad que tienen, pues sí, ¿no? Entonces, bien, aquí creo que tengo una cita más. Bueno, son dos citas más. Y estas proceden pues de estos dos señores, ¿no? Que nos vienen a decir, no hay que hacer una falsa dicotomía. Es decir, si Ratzinger por un lado dice no hay que ser indiferentistas, hay que entender que nuestra religión es la verdadera, que Dios puede estar ahí de una manera pasiva, por así decirlo, pero que siempre dirige a nuestra religión, pero por otro lado, el sentido de diálogo interreligioso tiene que ver con la realidad en la cual nosotros nos encontramos. A pesar de que a la gente no le guste, esto es así. Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium, en el numeral 246, que es referente justamente al diálogo interreligioso, decía, los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina y fieles a su conciencia, pueden vivir justificados mediante la gracia de Dios y así asociados al misterio pascual de Jesucristo. O sea, lo que ya decía más arriba Ratzinger, de que el sacramento también los incluye a ellos de un modo, ¿no? Pero, debido a la dimensión sacramental de la gracia santificante, la acción divina de ellos tiende a producir signos, ritos, expresiones sagradas que a su vez acercan a otros a una experiencia comunitaria de camino hacia Dios. No tienen el sentido y la eficacia de los sacramentos instituidos por Cristo, como decía Ratzinger, pero pueden ser cauces que el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, suscite para liberar a los cristianos del inmanentismo ateo o de experiencias religiosas meramente individuales. El mismo Espíritu, el Espíritu Santo, suscita en todas partes diversas formas de sabiduría práctica que ayudan a sobrellevar las penurias de existencia y a vivir con más paz y armonía. Los cristianos también podemos aprovechar esa riqueza consolidada a lo largo de los siglos, que puede ayudarnos a vivir mejor nuestras propias convicciones, ¿no? Entonces aquí Francisco prácticamente diciendo muchas de las cosas que Benedicto ya decía más arriba, ¿no? En Dominus Jesus. Y aquí Benedicto, como dije en 2012 también, pero el 21 de diciembre, en un discurso de Navidad a la Curia, dice que la diversidad el diálogo interreligioso no tiene como objetivo la conversión, sino la comprensión, convirtiéndose en un proceso en el que a través de la escucha al otro, ambas partes pueden obtener purificación y enriquecimiento. Por tanto, esta búsqueda puede significar también dar pasos comunes hacia la única verdad, incluso si las opciones fundamentales permanecen inalteradas. Entonces, eso sería todo por parte de las diapositivas.
Mi hermano, excelente. Yo creo que son aclaraciones que eran necesarias, porque muchas veces yo vi, mejor dicho, antes de decir eso, o sea, yo vi algunos comentarios, entre ellos uno que decía, entonces uno para poder entender cualquier cosa de lo que diga el Papa, entonces uno tiene que ser doctor en teología, tiene que saber de esto, de lo otro, de lo demás allá. No, no necesariamente. Uno lo que debe tener es prudencia. Uno lo que debe tener es Mm, prudencia, y que si total. hay algo que de pronto puede ser difícil de comprender, créame que va a haber una explicación. Va a haber una explicación. Pero es que todo lo que dice el Papa hay que explicarlo. No necesariamente. Muchas de las cosas que ha dicho el Papa no hubiesen necesitado ni siquiera explicación, pero la han requerido es porque salen los mismos laicos a hacer controversias, o en ocasiones, como en esta, salen los protestantes a crear la controversia y el católico se deja convencer de eso y empieza entonces a armar la bola de nieve, porque si no estoy mal, esto empezó por una controversia protestante. Los protestantes vieron el fragmento, nadie había puesto todo el problema y cogieron y salieron a decir, vea lo que está diciendo Francisco, blasfemia, herejía, tal cosa, a lo fariseo diciéndole a Jesús que está diciendo blasfemias, ¿sí o no? Porque es la palabra favorita de muchos protestantes, blasfemia, herejía. Energía. Eso simplemente, ¿qué me parece a mí? Me parece fariseos cuando señalaban a los apóstoles y el mismo Jesucristo, esos son herejes, ese es un blasfemo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece muy, muy curioso que cada que toca salir a dar explicaciones de las palabras del Papa es o por la ignorancia del católico que no le gusta formarse y dice, ay, ¿qué es eso que está diciendo el Papa? ¿Cómo así? Si son cosas que incluso a veces están hasta plasmadas en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, cosas que están plasmadas a veces en las mismas escrituras, pero porque no nos formamos, porque no conocemos nuestra fe, nos dejamos confundir. Y el Ujú. protestante, porque obviamente viene con una idea protestante de lo que conoce, que es la doctrina y la sana doctrina. Entonces, cuando ve una declaración que se puede entender a la luz de la fe católica, pues no la va a entender. Y entonces va a armar una controversia. Entonces, muchas veces no es que haya necesidad de salir a las explicaciones. Se requiere dar las explicaciones por la controversia que arman terceros. Entonces les toca a uno ya salir, no, venga, es que el Papa lo que quiso decir fue esto, o lo que se dice es esto, mire que va en consonancia con tal documento, mire que va en consonancia con las escrituras, mire que va en consonancia con el catecismo, con el magisterio, con la tradición, etcétera. Pero entonces a veces uno se puede decir, bueno, de pronto el Papa lo pudo haber explicado mejor. En ocasiones yo he dicho de declaraciones del Papa que yo digo, ay, Pachito, Pachito, lo hubieras dicho de pronto de otra forma, no porque lo haya dicho mal, sino porque a veces de pronto la forma en la que se dijo, tristemente aquí en Latinoamérica, la gente lo termina entendiendo de una manera anacrónica. Entonces lo entienden bajo los lentes de su cultura, de su sociedad y de su país, con la jerga que de pronto pueden estar teniendo en este momento. Entonces por eso yo he dicho, uy, Pachito, lo hubieras dicho de pronto de tal forma. Listo, pero no porque haya estado mal. Listo. Entonces, por eso muchas veces toca, listo, sí, es que el Papa lo que de pronto quiso decir es esto porque va en consonancia con esto, pero no porque entonces el Papa no tenga el conocimiento para ser Papa, para haber llegado a ser cardenal, para haber llegado a ser obispo. El estudio que tiene el Papa, que de hecho es un jesuita, que son de los que más se han formado precisamente para eso, obviamente la tiene clara en muchos aspectos. Que de pronto a veces el lenguaje nos juegue una mala pasada, es diferente, pero mi hermana, me parece que esas aclaraciones que has realizado, esa diapositiva, los puntos en concordancia con lo que decía también Joseph Ratzinger antes incluso de llegar a ser el Papa Benedicto XVI, me parece espectacular, hermano, verdad que excelente esa intervención que has tenido, hombre, Renato. Acá, si me permites, podría repetir lo que ya dije en un principio porque tiene que estar tanto antes como después para que quede muy claro. Claro que Días sí. antes, perfecto, gracias hermano. Días antes de estas declaraciones del Papa, él dijo, solamente hay salvación en las palabras de Jesús. Y después de que el Papa regresó de su viaje, dijo, los protagonistas siguen siendo los catequistas y los misioneros. Entonces creo que con eso queda más que claro y ya viendo todo lo que hemos puesto acá, espero que les sirva, la verdad. Espero que sirva, espero que les haya gustado y pues cualquier otro tema que necesites ver, que también pues sepas
que yo puedo aportar, ¿no? Porque uno no es todólogo, pues con toda la confianza me puedes invitar y pues estoy muy gustoso de que pueda llegar esto a más personas. No solamente yo, sino que yo sé que la gente que está en este momento más adelante, vamos a quedar, hermano, súper a gusto con esta aclaración. Obviamente, todos, como decimos acá en Colombia, monedita bien a todo el mundo, entonces no faltarán las personas que van a decir eso no es verdad, eso no es así, tal cosa, pero bueno, dato mata relato. Y todos los que han salido a hablar, digámoslo, de una forma negativa, lo han salido a dar sus propias interpretaciones de las palabras del Papa, pero evidencias de que esa es la intención del Papa, de que el Papa equivocó, de que en realidad es una herejía, por ningún lado. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo único que sí puedo decir es que, vuelvo y repito, dato mata relato, y eso es lo que se ha hecho aquí en este momento. Datos claros, evidencias claras, cosas, parece que es católica. Así es, hermano. Como te digo de nuevo, muchas gracias y pues estoy aquí para servir, ¿no? Recomendaciones finales. Sí, lo que recomiendo es sobre ese artículo que les estaba mencionando de mi amigo el doctor Pedro Gabriel. Lo pueden encontrar también en mi canal Cristianismo Pleno. Ahí hago un comentario, o sea, hago una lectura comentada de ese artículo donde dice varias de las cosas que ya dije aquí, no de las citas de Benedicto que las he tenido que sacar. Bueno, pues la verdad es que me gusta mucho buscar en sus fuentes de Benedicto, pero el doctor Pedro Gabriel ha hecho un artículo donde habla de varios puntos de por qué el Papa no fue más claro, de varias preguntas que se hacen por ahí, ¿no? Incluso del contexto de Singapur, es decir, en Singapur incluso, si no me equivoco, sancionaron o le hicieron alguna clase de problema a líderes de otras religiones que atentaron contra una ley de paz interreligiosa que tienen ahí, ¿no? Entonces el Papa Francisco también ha tenido que ser prudente con eso. Les recomiendo eso, vayan, el doctor Pedro Gabriel, ahí en mi canal, ahí lo tengo el video. No, mi hermano, no, verdad, agradecido contigo por este tiempo, por tu espacio, por tomarte obviamente de preparar esto para compartirlo con nosotros, esta aclaración, hermano, tan necesaria y que yo sé que va a ser de mucha bendición y muchos frutos para muchos hermanos, tanto católicos como no católicos. Así que bueno, mi hermano, nuevamente te agradezco infinitamente por esto y esperamos que no sea entonces la última vez que te podamos tener entonces aquí con nosotros en Enfoca tu Fe, para que en una nueva oportunidad podamos estar también tratando otros temas bien importantes. Me gustaría, por ejemplo, una especie como de biografía así bien bonita, bien chévere sobre Benedicto XVI, abordar como sus pensamientos teológicos y filosóficos como más importantes, hermano. Vos que la tenés tan clara sobre Benedicto XVI, entonces yo creo que podría ser algo también muy chévere tocar acá en el canal. Con todo gusto, con todo gusto. No, no hay problema con eso. Ahí nos ponemos de acuerdo un día y pues vamos preparando, ¿no? Porque también toma algún tiempo el recopilar todas estas cosas, pero con todo gusto. Claro que sí, mi hermano, no, verdad. Nuevamente, muchas gracias. Y para todos los hermanos que estuvieron también en esta transmisión desde el principio, los que se conectaron luego, los que no lo vieron acá en este momento, sino que lo van a dar más adelante, gracias a todos. De verdad, si de pronto no le has dado like, apóyanos con tu like, compártelo con otras personas para que este contenido lo puedan ver más personas, pueda llegar a más almitas. Y bueno, mis hermanos, recuerden que compartir también es evangelizar. De ustedes, como siempre, de la mano de mi gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien.